Bueno, te cuento que Calarcá para mí fue una ciudad, pues todos dicen un pueblo, pero para mí fue una ciudad porque era una ciudad supremamente culta. Allá había mucha gente con muy buen léxico literario. Cuando tu abuelito estaba soltero, ellos tenían un círculo de poetas y de escritores y se reunían, y la sociedad de Calarcá era una sociedad muy escogida y el pueblo era lindo. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó conocer carros de 1928, hermosos, y los parqueaban alrededor de la plaza. La plaza era lindísima y había una retreta los jueves, los músicos se situaban en la mitad del parque y uno comenzaba a dar vueltas y ahí se conseguía el novio y se arrimaba el muchacho y conversaba con uno y todo era muy bonito, muy bonito. Y el club era un club muy elegante, muy escogido, de gente muy bien. Ya la misa de 11, primero la misa de 8 era la misa elegante, después ya pusieron misa de 11, entonces uno iba de cartera, de guantes, de sombrero, muy elegante era el pueblo. Los bailes de la cosecha, cuando eso Calarcá pertenecía al departamento de Caldas, y los bailes de la cosecha eran muy bonitos y siempre venía el gobernador de Manizales, venía aquí. Lo que yo veo ahora de Calarcá me entristece mucho porque ahí sí, como la canción Mi pueblo ya no es mi pueblo, ya no es lo mismo. Habían unas reuniones muy bonitas, todo era muy organizado, había mucho civismo, mucho civismo. Yo me acuerdo que a mí me tocó trabajar mucho para el ancianato de Calarcá, y efectivamente en el ancianato de Calarcá, en el ancianato del Carmen, hay una placa donde está el nombre de mi papá, porque él fue uno de los gestores y de los que ayudó mucho. Precisamente en un beneficio de esos, en un café, fue que yo conocí a tu abuelito, porque sacaban las coperas y entraban las niñas de la sociedad y ponían una bandera ahí para que los señores supieran que eran las niñas de la sociedad las que estaban atendiendo. Ahí conocí yo a tu abuelito, él entró a tomarse un tinto y yo lo atendí, ahí nos conocimos. Esos son los recuerdos lindos que yo tengo de Calarcá. El colegio de las hermanas quedaba en toda la plaza, era muy bonito, uno tenía entrada por detrás, directamente a la iglesia, y detrás, al otro lado de la cuadra, estaba el colegio Santo Tomás de Aquino, que lo fundó tu abuelito, un colegio de gente bien de Calarcá, y tu abuelito fue un profesor que lo quisieron mucho en Calarcá. Acuérdate que fue también administrador de la Trilladora. Muchos recuerdos lindos tengo yo de mi ciudad. Mi mamá también nació en Calarcá. Mi papá en Marinilla, mi mamá en Calarcá, Héctor en Calarcá, mi suegra en Calarcá, mi suegro en Aranzazu, pues todos muy calarqueños. Yo hubiera querido que mis nietos hubieran nacido en Calarcá, pero no fue posible. Mis hijos sí nacieron en Calarcá. La leyenda del cacique es una leyenda que a nosotros nos llena de orgullo, no por las hazañas que cuentan de él tan horribles, sino por el valor que tuvo para defender la región y defender su tesoro. Mi mamá me contaba que Ana María, la hermana de ella, tenía un novio y mi papá iba a acompañar al novio a hacerle visita a Ana María. Mi mamá estaba muy pequeña, mi papá le llevaba 10 años a mi mamá. Mi mamá estaba muy pequeña y mi papá contaba que él la veía jugar con muñecas. Así la conoció y se enamoraron y se casaron, fueron muy felices. Sí, ella vivió en Turba, pero ella es calarqueña. Se casaron en 1926, el 11 de febrero de 1926, y el primer hijo nació el 22 de octubre de 1927, casi a los 2 años. Luego se vinieron a vivir a Calarcá y ya en el 32 nací yo. Yo estoy muy contenta, voy a cumplir 79 años y le estoy haciendo una súplica grande a Dios que me deje llegar a los 80, porque tengo verdaderos deseos de cumplir mis 80 años. Yo no sé, es un deseo así grande, porque yo quiero cumplir mis 80 años con energía, con alegría, con el sabor de la vida, cantando, bailando, disfrutando del paisaje, de mis hijos, de mis nietos. Y yo creo que Dios, estoy segura que Dios me va a conceder
ese permiso de llegar a los 80 años. Vivimos en Calarcá, pero después mi papá viajó a Cali, a Cali viajó y tenía yo por ahí 10 años. Luego volvimos otra vez a Calarcá, nos fuimos a vivir a Medellín. En 1945, cuando el triunfo de la guerra, nos tocó allá, nos tocó el desfile, muy bonito, en Medellín. Él nos llevó a Marinilla a conocer dónde él había nacido, nos llevó al colegio donde estudió. Bueno, como todos los pueblitos antioqueños, agradable, de mucho ambiente, pequeñito, la gente muy querida, con sus tolditos en la plaza, muy agradable, más bien frío. Después vivimos en Bogotá. En Bogotá cuando yo llegué a vivir a Bogotá tenía yo 13 años y vivíamos en la calle 17, con la carrera quinta con calle 17. Después nos volvimos para Calarcá, después volvimos a Bogotá y ya vivíamos en la carrera cuarta porque mi papá estaba trabajando con don Francisco Zúñiga administrando unas trilladores. Entonces nos fuimos para allá. Después nos volvimos y ya sí, ellos ya no volvieron a viajar, mi papá comenzó a administrar la trilladora de Calarcá y entonces ahí ya nos quedamos, ahí ya conocí a tu abuelito, ahí nos casamos, ahí nació tu mamá, nació tu tío y ya después nosotros nos fuimos porque cuando nos casamos Héctor trabajaba aquí en el Banco Comercial Antioqueño aquí en Armenia. Posteriormente, cuando yo ya estaba en embarazo de Beatricita, nosotros nos casamos en 1950 y Beatricita nació en el 52. Entonces a finales del 52, del 51, nos fuimos, trasladaron a tu papá se pasó a vivir a Calarcá, a ser auditora allá del Banco Bogotá. Y ya cuando la niña tenía como 3 o 4 años, lo nombraron gerente en Villeta. Nos fuimos a vivir a Villeta, allá vivimos 2 años, 1 año y 9 meses. Y de allá nos trasladaron a Caicedonia. Llegamos a Caicedonia y el toque de queda era a las 5 de la tarde. La luz parecía una zanahoria colgada. El sacerdote, que era el párroco, que era el padre Jorge Parra, muy querido, muy buena persona, murió en un accidente. Él nos dio luz de allá de la parroquia para nosotros poder prender el televisor. Nos tocó una violencia en Caicedonia horrible. Nosotros veíamos pasar los muertos. Bueno, de Caicedonia nos pasaron a Sevilla. En Sevilla viví 5 años felices. Allá ya quedé en embarazo de Héctor Jaime, pero entonces vinimos a que el parto fuera en Calarcá y ya volví a Sevilla y ya de Sevilla a Bogotá. Y ya se quedaron los hijos. Nosotros sí hemos vivido en Bucaramanga, hemos vuelto aquí a Armenia, hemos vuelto a Bogotá, hemos vuelto a Armenia, pero los hijos sí han permanecido siempre allá. Mis 2 nietos son bogotanos, muy a mi pesar porque yo hubiera querido que fueran calarqueños. Pero lo que más me gusta es que ellos quieren tanto su tierra como quiero yo la mía. Para Caicedonia habían matado un señor, me parece que era conservador, y entonces le comenzaron a hacerle la guerra horrible a los liberales. Y allá llegó, nosotros vivíamos en Caicedonia, y llegó a trabajar allá Néstor López de la Pava, un primo de mi mamá, y tomaba mucho trago, y un día en un café dijo que el gerente del Banco de Bogotá era casado con una parienta de él y que éramos muy liberales. Al otro día, a las 6 de la mañana, tocaron así con la bayoneta del rifle en la puerta del apartamento y abrí y nos hicieron un allanamiento y a buscar armas. A tu papá le habían regalado una pistolita chiquita, lo más bonita, y yo me la tuve que meter entre los calzones. Tu abuelito nunca ha tenido una afiliación definida. Sus ideas son más liberales que conservadoras, pero nunca le ha gustado afiliarse a ningún partido.
Él ha querido ser muy neutral y muy libre de sus convicciones. Si le gusta algo de los conservadores, bien, y si le gusta de los liberales, bien, pero él no se afilia. Las veces que ha votado, casi siempre ha votado por candidatos liberales. Entonces, ese allanamiento allá no lo hicieron, pues no encontraron nada y se fueron. Pero simplemente porque él dijo que yo era liberal. No más, después nos fuimos a vivir a Sevilla, pero en Sevilla vivimos muy felices. Dichosos, dichosos. Estando viviendo en Caicedonia, allá había una zona, Audes, era una zona exclusivamente de conservadores y allá no podía ir nunca un liberal. Y un día nos invitaron a un almuerzo, pero nosotros no sabíamos a dónde. Un señor Efraín Franco. Resulta que él tenía una finca allá y él era liberal. Y nos invitó a nosotros como escudo. Nos fuimos, no nos pasó nada, nos atendieron muy bien. Y fuimos donde el capataz, pues, que ellos tenían allá. Entonces, me impresionó sobremanera porque ellos cogían una moneda y la tiraban hacia el aire. Y disparaban y la partían al aire. Después fue que nosotros supimos que estábamos nada menos que en Audes, que era una zona prohibida, pues espantosa, bueno, pero no nos pasó nada, gracias a Dios. Allá estuvimos muy bien, cuando nos salimos de Caicedonia nos hicieron una despedida muy bonita. Bien, nosotros hemos sido bendecidos por Dios toda la vida. Los pájaros sí, hicieron bastantes cosas horribles. En Génova, de donde es ahora Tiro Fijo, o de donde fue porque ya se murió, allá los pájaros hicieron horrores. Eso fue lo que sembró ese odio en Tiro Fijo. Horrible, horrible, horrible. La persecución que él sufrió y las cosas que le hicieron allá fue horrible. Entonces, claro que nada justifica que uno devuelva el mal con el mal, eso no está bien, pero pues es gente que no tenía una buena conciencia. Pero fue horrible, horrible, horrible. Y en Calarcá también. Yo me acuerdo cuando mataron a Óscar Tobón Botero, conservador, pero una persona queridísima. Estaba dando vueltas en la plaza y se fue la luz, la apagaron a posta y lo mataron ahí. Y volvió la luz y estaba muerto, tirado ahí en el suelo. Impresionante, impresionante fue eso. Allá mataron mucha gente. Y la familia de tu papá, de tu abuelito, por el lado de tu bisabuelo, conservadores, y por el lado de tu bisabuela, liberales. El 9 de abril ellos tenían un almacén que se llamaba el Almacén Electra, en la que hoy es la carrera 25, que en ese entonces se llamaba la Calle Real. Ese almacén era de tu bisabuelito, y cuando el 9 de abril entonces se armaron los liberales con machetes y con palos y con todo para saquear los almacenes, iban a saquear ese almacén. Entonces don Fernando Arias, el tío de tu abuelito, muy liberal, y había sido un senador y todas esas cosas, entonces les dijo que ese almacén era de él, y por eso no le hicieron nada. Y a Alberto, el hermano mayor de tu abuelito, y tu abuelito se armaron con machetes porque para allá iba la chusma, para la casa de tu abuelito, pero también como dijeron que era la casa de tu bisabuelita, tampoco le hicieron nada. A la vuelta, a la cuadra y un poquitico vivía mi abuelita, Ana Felisa de la Pava Jaramillo, muy liberal, bastante liberal. Entonces esa era una división muy rara porque esto es para un lado y esto es para el otro. Mi papá muy conservador, mi mamá muy liberal. Nunca hubo un disgusto entre ellos por política, jamás. Mi papá iba por mi abuelita para llevarla a votar, siendo él muy conservador y ella muy liberal, la llevaba a que votara, cuando ya podían votar las mujeres. En la familia de nosotros ha habido mucha armonía, mucho amor, un buen entendimiento, gracias a Dios. Por eso quiero tanto a mis nietos, así como ese que tengo aquí al frente, que me parece tan bello.